Sí. Me pide una interrupción al congresista. Segunda Walter. interrupción, congresista Mulder. Presidenta, creo que si lo que se quiere es tener un espacio de tiempo para que ambos temas puedan ser compatibilizados, lo más pertinente, en lugar de aprobarlo y que vaya al Ejecutivo, y esperemos que el Ejecutivo observe o no observe, porque ya lo estamos sacando del ámbito congresal, es que esperemos la segunda votación. Y entonces, Presidenta, ya para que justamente por eso son las segundas votaciones. Y en ese lapso se hacen las modificaciones que corresponden. Congresista Gino Costa, ¿cuestión previa? ¿Cuestión de orden? No, Presidenta, no me queda claro cuál es la razón por la cual sí o sí en esta sesión tenemos que derogar el 1268. Congresista, eso lo está explicando el presidente de la Comisión de Constitución. Pero teníamos un acuerdo político de que se hacía una cosa cuando estuviera listo el proyecto. El proyecto nuestro que restablece la doble instancia está listo desde principios de abril. Lo que acabamos de recibir el lunes es la propuesta del general. Y nosotros hemos decidido esperar en aras de que todos estemos de acuerdo y evitar un foco de tensión. Pero resulta que por la tardanza en que lleguen las propuestas del congresista, ahora vamos a derogar un decreto legislativo sin tener una norma que lo sustituya. Entonces, es bien fácil, esperemos a que esto lo haga la comisión permanente de acá a una semana. ¿Cuál es la razón para no poder...? Congresista, estamos volviendo sobre el mismo debate. Ya estaba yo con la exposición del presidente de la Comisión de Constitución. Él está explicando. Sí, para que termine, congresista Gino Costa, porque tiene que terminar el congresista presidente de la comisión. Si me permite, para terminar sobre el tema constitucional, el colega Miki Torres acaba de decir que no es la doble instancia, sino es el principio de igualdad entre la policía y las Fuerzas Armadas. Solo señalar, Presidenta, que el 174 de la Constitución dice que los grados y honores, remuneraciones y pensiones inherentes a la jerarquía oficial de la Fuerza Armada y la Policía Nacional son equivalentes. No todo es equivalente, son solo los grados y honores, remuneraciones y pensiones. Para insistir en nuestra posición de que no hay acá ninguna inconstitucionalidad, como lo dijo el grupo integrado por el congresista Ceballos, Velázquez Quequén y presidido por la doctora Úrsula Letona. Gracias, Presidenta. Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, antes de solicitar que procedamos a votación, yo lo que sí no puedo permitir es que traten de indilgarnos, y al congresista Miyashiro sobre todo, una tardanza. Si acá nosotros estamos en un problema, Presidenta, es porque el Poder Ejecutivo no ha sabido hacer sus decretos legislativos. Que queden las cosas bien claras. Que si acá hay un problema es que de sus 112 decretos legislativos, Presidenta, 45 han tenido que ser salvados por el Legislativo. Hemos tenido que corregir el trabajo deficiente que ellos han hecho. Que las cosas queden claras, Presidenta. Solicito procedamos a la votación. Gracias. Vamos a marcar asistencia. Y ahí usó la palabra el presidente de la comisión. Marcar asistencia, por favor. Timbre. Tal como lo ha anunciado la titular del Poder Legislativo, Luz Salgado Rubianes, la representación nacional procede a registrar su asistencia para la posterior votación del proyecto de ley 1280, referido a derogar el decreto legislativo 1268, documento que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú y restituye la vigencia de las normas modificadas o derogadas por este. Ha sido sustentado. Señores congresistas, no están marcando la asistencia, el presidente por favor. de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Torres Morales. Se cierra la asistencia. Esta es una transmisión en vivo de Congreso 91 Televisión. congresistas han registrado su voto, su asistencia, pasamos al voto.
Estamos votando el tema de fondo que ha sido presentado por el congresista Miguel Ángel Torres. Se procede a la votación con la asistencia de 91 congresistas presentes en este recinto parlamentario. Proyecto de ley 1280 de la Comisión de Constitución y Reglamento, que fue aprobado un dictamen en mayoría. Es el último decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo que ha sido revisado por la comisión correspondiente que preside el congresista Miguel Torres Morales. La propuesta es derogar el decreto legislativo 1268. Se saluda a los representantes y trabajadores azucareros, dice, de la cooperativa Tumán, que vienen con la congresista María Elena Foronda. Gracias. Vamos a cerrar la votación, señores congresistas. Se cierra la votación. Han votado a favor 58 congresistas, en contra 32, abstenciones 0. Ha sido aprobado en primera votación el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley 1280. Más Ventura, verde. Aramayo, verde. Takayama, Galarreta, verde. Chihuán, verde. Villavicencio, verde. Salaverry, verde. Vergara, verde. Lombardi, verde. Foronda, rojo. Donaire, verde. Han votado a favor 68 congresistas, en contra 33, abstenciones 0. Ha sido aprobado en primera votación el texto contenido en el dictamen de la Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley 1280. Palabra al presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres. En el micro, antes, congresista Lombardi, ¿está cambiando de votación? Le dije verde, señora presidenta, y mi voto es rojo en realidad. Mil disculpas. Voto de congresista Lombardi rojo. Congresista Miguel Torres. Gracias, presidenta. Teniendo en consideración, tal como lo dice el oficialismo, que estos decretos legislativos tienen vigencia desde hace varios meses y que vienen conculcando los derechos constitucionales, solicito se exonere la segunda votación. Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión de Constitución, con la misma asistencia procedemos a votar. A solicitud del titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Miguel Torres Morales, se procede a la votación de la exoneración de la segunda votación, pues ya ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 1280, que plantea derogar el decreto legislativo 1268, documento que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú y restituye la vigencia de las normas modificadas o derogadas por este. Becerril, Beteta, Tuctoc, Palma, Albrecht, ¿dónde está? Del Águila. Se cierra votación. Han votado a favor 58 congresistas, en contra 31, abstenciones 0, más Lombardi, rojo, Donaire, verde, Villavicencio, verde, Salaverry, verde, Galarreta, verde, Vergara, verde, Chihuán, verde, Takayama,
verde Aramayo, verde Domínguez, perdón, Ventura, verde. Foronda, verde porque está arriba. No, mentira, es rojo. Han votado a favor 67 congresistas, en contra de 33, abstenciones 0. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación del proyecto de ley 1280. Siguiente tema, señor relator. Aclaración del congresista Ramírez Tandazo, presidente de la Comisión Agraria, mediante la cual solicita al Pleno del Congreso, vía aclaración, la rectificación de errores materiales contenidos en el proyecto de ley 429, propuesto por la Comisión Agraria, aprobado en primera votación en la sesión del Pleno del 25 de mayo de 2017 y en segunda votación en la sesión del Pleno del 8 de junio de 2017, respectivamente, por el que se propone la ley que garantiza la inocuidad de los alimentos pecuarios de producción y procesamiento primario. Tiene la palabra el congresista Ramírez Tandazo, presidente de la Comisión Agraria, para sustentar el pedido de aclaración, el cual ya ha sido distribuido a la representación nacional. Señora presidenta, estimados colegas, solicitamos la aclaración de la autógrafa del proyecto de ley 429-216, que propone la ley que garantiza la inocuidad de los alimentos agropecuarios de producción o procesamientos primarios, que recibió votación mayoritaria del Pleno. La aclaración se realiza con la finalidad de precisar que la mención de días en la norma está referida a días calendarios, quedando redactada de la siguiente manera. En el inciso B del artículo 6 debe decir 90 días calendarios. En la disposición complementaria final primaria, referida al plazo de adecuación y prohibición de la prórroga, debe decir 120 días calendarios. Finalmente, en la segunda votación, adecuación del texto único de procedimientos administrativos del SENASA debe decir 30 días calendarios. Estoy seguro que el Pleno nos apoyará. Muchas gracias. Gracias, congresista. Si ningún congresista hace uso de la palabra, porque ya se distribuyó, es una aclaración a un proyecto aprobado, pasamos a marcar asistencia. El Pleno del Congreso procede a registrar su asistencia para posteriormente votar un pedido de aclaración del congresista Ramírez Tandazo, presidente de la Comisión Agraria. Bienvenido, Ramírez. Mediante el cual solicita a la representación nacional vía aclaración la rectificación de errores materiales contenidos en el proyecto de ley 429 propuesto por la comisión que preside, aprobado en primera votación en la sesión del Pleno del pasado 25 de mayo de este año y en segunda votación en la sesión del Pleno del 8 de junio de este año respectivamente, por el que se propone la ley que garantiza la inocuidad de los alimentos pecuarios de producción o procesamiento primarios. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Sesión plenaria última del periodo anual de sesiones 2016-2017, bajo la conducción de la titular del Poder Legislativo, Luz Salgado Rubianes. Vamos a cerrar asistencia. Ya ha sido distribuida, me dicen, y ha sido leída también. Por favor, alcancen la aclaración a la congresista Espinosa. Ya la tiene, correcto. Cerramos asistencia. ...96 congresistas han registrado su asistencia al voto.
la asistencia de 96 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede entonces a la votación del pedido de aclaración del congresista Bienvenido Ramírez Tandazo, presidente de la Comisión Agraria, mediante el cual solicita al Pleno del Congreso vía aclaración la rectificación de errores materiales contenidos en el proyecto de ley 429. Estamos marcando el voto. La propuesta de la Comisión Agraria fue aprobada en primera votación en la sesión del Pleno del pasado 25 de mayo del 2017 y en segunda votación en la sesión del Pleno del 8 de junio de este año, respectivamente. Se cierra el voto. Se propone la ley que garantiza la inocuidad de los alimentos pecuarios de producción o procesamiento primarios. Echevarría. Se cierra el voto. Se trata de la votación de una aclaración solicitada por el presidente de la Comisión Agraria, Bienvenido Ramírez. Han votado a favor 74 congresistas, en contra 0, abstenciones 18, más Glave, Verde, Vázquez, Ámbar, Donaire, Ámbar, Sarmiento, Verde, Pacori, Verde, Torres, Verde. Han votado a favor 78 congresistas, 0 en contra, abstenciones 20. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente el autógrafo continuará el trámite correspondiente. Siguiente tema, señor relator. De las comisiones de Salud y Población, Vivienda y Construcción, proyectos de ley 984 y 1270, se propone autorizar la expropiación de un bien inmueble para la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, sobre el que se declara de necesidad pública e interés nacional. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Salud y Población, recaído en los proyectos de ley 984 y 1270, que propone autorizar la expropiación de un bien inmueble para la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, el que se declara de necesidad pública e interés nacional. Al respecto, la Comisión de Vivienda y Construcción ha presentado un dictamen en mayoría respecto del proyecto 1220. La Junta de Portavoces, con fecha 28 de junio de 2017, acordó la exoneración de plazo de publicación de la Comisión de Vivienda respecto del proyecto de ley 1270 y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Vázquez Sánchez, presidente de la Comisión de Salud y Población. Gracias, presidenta. Dictamen recaído en los proyectos de ley 984 y 1270, que con un texto sustitutorio propone la ley que autoriza la expropiación de un bien inmueble para la ejecución del proyecto Mejoramiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, sobre el que se declara de necesidad pública e interés nacional. Han ingresado a la comisión las iniciativas siguientes: el proyecto de ley 984/2016 presentado por el presidente de la República y el proyecto de ley 1270 presentado por el congresista Segundo Tapia Bernal del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Ambos proyectos proponen la ley que declara de necesidad pública e interés nacional la expropiación de bienes inmuebles para la construcción, equipamiento y el mejoramiento del servicio de emergencia del Hospital Loaiza. Este establecimiento de salud de tercer nivel de atención, categoría 3.1, inaugurado en 1924, es decir, hace 93 años, atiende la demanda de los niveles 1, 2 y 3 para pacientes de Lima Metropolitana, para pacientes del Callao, de Lima Provincias y del resto del país. Realiza anualmente 625.000 consultas en 136 consultorios físicos y 156 consultorios funcionales. Realiza anualmente 70.000 operaciones en 7 centros quirúrgicos,
y 22 salas de operaciones. El servicio de emergencia está en el sótano del frontis del hospital y tiene un espacio limitado de 800 metros cuadrados. Tiene un elevado grado de insatisfacción del usuario y desde el 2015 los problemas de infraestructura se agudizaron a pesar que el servicio se extendió al pabellón 9 y un pabellón de medicina. Este hospital no cumple con la norma técnica de proyectos de arquitectura hospitalaria ni con la norma técnica de los servicios de emergencia. Asimismo, no se respetan los espacios entre cama y cama debido a la sobredemanda de atención. El estado obsoleto de las conexiones eléctricas, de agua y desagüe generan constantes problemas. El servicio de emergencia está en el sótano, no hay acceso directo a la calle. La sobredemanda de atención ha hecho que el número de personal de salud sea insuficiente. Su salud y la Contraloría han observado reiteradamente la falta de personal y la enorme demanda y las condiciones actuales de su infraestructura han originado un serio problema de funcionamiento que es necesario resolver a la brevedad. Según el informe de su salud 2015, precisa que se verificó pacientes en silla de ruedas, en camillas, parados en situación de observación y otros esperando la atención en uno de los tópicos. Se incumple la resolución ministerial 386 del Ministerio de Salud, la norma técnica de salud y asimismo en este informe de Contraloría en el 2012 señala de las visitas efectuadas al servicio de emergencia a adultos en el periodo julio-agosto del 2012 se evidenció el colapso de dicho servicio ante la gran cantidad de pacientes que solicitan atención, particularmente aquellos por cuya dolencia requieren permanecer en observación. Dicha demanda cuantitativa, dice este informe, representa el 337% aproximadamente de la capacidad de oferta de esta unidad. En el mismo sentido, según informe del Ministerio de Salud sobre el Índice de Seguridad Hospitalaria 2014, señala que se clasifica al Hospital Loaiza en la categoría C, es decir, la infraestructura requiere medidas urgentes e inmediatas, ya que los niveles actuales de seguridad no son suficientes para proteger la vida de los pacientes y del personal asistencial de salud durante y después de un desastre. Según estudio del MINSA sobre servicios de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, se precisa que del estudio de vulnerabilidad sísmica estructural, no estructural y funcional del Hospital Loaiza, se tiene que colapsa por la demanda atendida. El área operativa está habitualmente sobreocupada, el espacio sería totalmente insuficiente para afrontar una situación de desastre. Su vulnerabilidad es alta por ser un hospital de referencia de emergencias de un gran sector de la población de la capital y de ciudades vecinas. En el Hospital Loaiza, además, existe un predio colindante de propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Lima, el cual se encuentra en la esquina de la calle Sánchez Pinillos y el Jirón Guarachirí, en el cercado de Lima. Esta situación adquiere por donación de don Víctor Larco Herrera el área de 3.467.80 metros cuadrados, con el exclusivo y determinado objeto que pueda allí construirse la Escuela de Enfermería del Hospital Arzobispo Loaiza. Posteriormente a esta área se acumulan otras, haciendo un total de 6.241.63 metros cuadrados. El área de propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima no constituyen bienes de propiedad fiscal ni son considerados como fondos públicos. Por así disponerlo el artículo 6 de la Ley de Creación del Sistema Nacional para Población en Riesgo, por lo que resulta pertinente promover un proceso de expropiación. Por todo lo expuesto, la Comisión de Salud y Población, de conformidad con el literal B, el artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República,
recomienda la aprobación del proyecto de ley 984 y 1270 para darle así al Hospital Loaiza, que es un hospital emblemático no solo del Perú sino de América, la posibilidad de mejorar para atender mejor y brindar la atención más digna a los millones de pacientes que se atienden en este hospital. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Vázquez. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Presidenta, en la Comisión de Vivienda también hemos revisado este caso y hemos planteado un dictamen con un texto diferente, señora Presidenta, y quisiéramos pedir al Pleno que las precisiones y modificaciones que se han hecho en el texto de la Comisión de Vivienda sean los que se aprueben el día de hoy. Y quisiera pasar a explicar cuáles son. El primero, señora Presidenta, tiene que ver con algunas observaciones que se presentaron de distintas instancias, en particular de la Beneficencia de Lima, frente al dictamen de la Comisión de Salud, señora Presidenta. Quiero partir señalando que creo que no hay una sola persona que conozca Lima Metropolitana y que conozca en general la situación de salud en el Perú que no vaya a reconocer que es urgente que el Hospital Loaiza amplíe la zona de emergencia, que es un hospital que incluso en informes de la Contraloría ha sido declarado en una situación de emergencia, pues no se encuentra apto para poder terminar de prestar los servicios que requieren los peruanos y las peruanas, con lo cual lograr su ampliación es fundamental, señora Presidenta. Pero el Congreso tiene que hacer las cosas bien. Y en este caso se está pidiendo la expropiación de un inmueble que pertenece a la Beneficencia de Lima, señora Presidenta. Institución que no es una institución lucrativa, que no tiene un fin de lucro, sino que por el contrario, como su nombre lo indica, es una institución que presta servicios a niños, a niñas abandonadas, a personas, adultos y adultas mayores que están en situación de desprotección, señora Presidenta. Asimismo, la Beneficencia, como la mayoría de personas que la conocen, ha ido recibiendo un conjunto de inmuebles a razón de herencias, señora Presidenta, y en muchos casos herencias muy claras sobre el tipo de uso que se puede hacer de esos bienes. Y por tanto es fundamental que la representación nacional, en caso de tomar la decisión de expropiar un inmueble que pertenece a una institución que es tan importante como la Beneficencia, lo haga cuidando estrictamente no solo la legalidad, sino que no se vaya a distorsionar los fines para los cuales la Beneficencia fue creada. Es por eso, señora Presidenta, que nosotros hemos planteado se incorpore un artículo, el artículo 5, que hace dos precisiones que son importantes. La primera, señora Presidenta, es que el pago de la indemnización justipreciada que se establezca como consecuencia del trato directo o del procedimiento judicial o arbitral correspondiente es asumido por el Ministerio de Salud en favor de la Sociedad de Beneficencia de Lima, previa tasación realizada por el área de valores de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción, debiendo ser abonado este dinero en efectivo y en moneda nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1192. Esta precisión de que sea directamente abonado a la Beneficencia también es una cosa que se ha pedido, señora Presidenta, porque en otras oportunidades el Estado, al hacerse de los bienes de la Beneficencia, no ha entregado directamente los recursos a la Beneficencia, sino que ha dicho que se cobra las deudas que tiene para la SUNAT, por ejemplo, o ha dicho que les va a hacer un pago en distintos sentidos que al final no han llegado para lo que la Beneficencia necesita, tener recursos para funcionar. En segundo lugar, señora Presidenta, se ha planteado que en el artículo 5, en segundo párrafo, se reconozca algo que ya reconoce el decreto legislativo 1192, que es que la tasación debe considerar el valor comercial del inmueble, como también el perjuicio económico que comprende el lucro cesante y el daño emergente, entre otros, constituyendo el precio a pagarse por todo concepto. Dicha indemnización debe compensar a la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana y no perjudicar el cumplimiento de su función social en la atención y apoyo de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y ancianos, señora Presidenta. Hoy el decreto
decreto legislativo contempla esos dos supuestos, tanto en su artículo 4 como en el 13, de la necesidad de contener el precio del justiprecio en materia de valor comercial de la tasación y la transacción del inmueble, como también el lucro cesante. Y en este caso es fundamental realzar que el lucro cesante debe contemplarse en este caso, pues si no la sociedad de beneficencia, señora presidenta, no tendrá la posibilidad de una tasación justa y que la merece y la necesita, pues es una entidad que tiene una función social. Eso con respecto al artículo 5. Asimismo, señora presidenta, hemos planteado algunas modificaciones que sí son importantes señalar. La primera es, la ley tiene que declarar de necesidad e interés público, señora presidenta, la ejecución del proyecto de mejoramiento del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Eso es lo que se declara de interés y necesidad pública. Y a razón de eso, entonces, se aprueba y se autoriza la expropiación del inmueble. Porque si no declaramos de necesidad e interés la ejecución del proyecto, estaríamos entrando en un sinsentido en la norma. En el artículo 2, señora presidenta, estamos planteando en la comisión algo que también es importante. Cuando el Congreso toma la decisión de expropiar un inmueble, tiene que hacerlo con muchísima precisión y por eso es importante colocar la partida registral y decir a qué inmueble nos estamos refiriendo, señora presidenta. Por eso en el artículo 2 hacemos una referencia expresa a cuál es la partida electrónica de registros públicos que contiene el predio materia de expropiación, señora presidenta. Esas precisiones que hemos hecho, tanto en el título de la norma, en el objeto de la norma, en la precisión de la partida electrónica del inmueble que va a ser sujeto a expropiación, como el artículo 5 referido a el justiprecio y cómo es que este debe ser calculado, nos parecen fundamentales para, por un lado, atender lo que es una urgencia, lo que es una necesidad real, que es que el Hospital Loaiza pueda tener un servicio de emergencia de calidad para los peruanos y las peruanas, pero al mismo tiempo que no se pierda de vista que estamos expropiando un bien de una entidad que es fundamental como la Beneficencia de Lima, señora presidenta. Muchas gracias.